Muy bien. ¿Qué normatividad es la que en realidad deberíamos de revisar? Tenemos el Código Nacional de Electricidad en el tomo de utilización, ¿no?, del año 2006, en el anexo A2. Ahí nos exige, digamos, el Código Nacional de Electricidad que cumplamos con el tema de las distancias, con el tema de la ropa antiarco. El RECESATE, ¿qué cosa es RECESATE? Es el Reglamento de Seguridad y Salud para Trabajos Eléctricos. En el artículo 110, ¿no?, nos indica que también se debe seleccionar ropa antiarco. La norma IEEE 1584 del 2018, que nos va a dar todo el formulamiento matemático para poder hallar la energía incidente, las distancias de seguridad. La NFPA 70E, que nos va a definir los EPPs. Y la OSHA, que es finalmente la norma, digamos, principal de los Estados Unidos, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que es la que rige, digamos, para todas las normas internacionales. Bueno, este es un repaso rápido del Código Nacional de Electricidad, ¿no?, donde aquí en el anexo A2, donde nos indica, ¿no?, dice determinar la frontera de protección contra arco eléctrico. Y si se va a traspasar esta frontera, se debe utilizar los equipos apropiados de protección contra arco de llama, ¿no? Prácticamente nos está diciendo el Código Nacional de Electricidad que debemos contar con equipos de protección personal adecuado, equipo de protección personal ignífugo, ¿no?, para poder prevenir algún riesgo de arco eléctrico. Este es el extracto del RECESATE, que también nos dice, ¿no?, equipo de protección personal contra el relámpago de arco, ¿no? El traje de arco, protección de cara, protección de manos. Hay que recordar que el evento por arco eléctrico, ahora vamos a ver unos videos. El evento por arco eléctrico es un evento que va a ir directamente a dos partes del cuerpo muy importantes, que es el pecho y la cara de la persona. Ojo, no se vayan a olvidar ese detalle, ¿no?, porque eso lo vamos a volver a explicar cuando repasemos lo que es distancia de trabajo, ¿no? En la parte del cuerpo que se va a exponer al tema de arco eléctrico es el pecho y la cara, ¿no? Obviamente las manos, ¿no? Entonces, ahí es ahí donde vamos a tener que prestar muchísima atención. Y acá está, lo que es definiciones, ¿no? Vamos a entrar a definiciones para que podamos entender lo que va a venir más adelante, ¿no? ¿Qué cosa es? En primer lugar, distancia de trabajo. La distancia de trabajo es la distancia que hay entre la cara, ¿no?, y el área del pecho de una persona y una fuente potencial de arco. ¿Qué cosa es una fuente potencial de arco? Una fuente potencial de arco viene a ser, por decir, un interruptor, el borne de un interruptor, ¿no?, por decir, las barras de un tablero, digamos, los bornes de un transformador, ¿correcto? Mejor dicho, el punto donde podría producirse un arco eléctrico, ¿no? Esta es la fuente potencial de arco. Entonces, la distancia de trabajo es el punto fuente y el pecho y la cara de la persona. Esa es la distancia de trabajo. La frontera de arco eléctrico, ¿no?, dice, cuando existe un peligro de relámpago de arco, el límite de aproximación, ¿no?, es el límite de aproximación a una distancia desde la fuente, ¿no?, hasta donde ya, digamos, una persona no podría, digamos, tener una quemadura prácticamente de primer grado, ¿no?, que viene a ser 1.2 calorías. Entonces, cuando una persona no cuenta con EPP ignífugo, ¿no?, va a tener que respetar mucho y conocer cuál es la frontera contra arco eléctrico. Normalmente en los estudios podría salir una distancia de 1 metro, 2 metros, 3 metros. Eso va a depender de qué tan veloz sea la protección, ¿no? Entonces, a esos 2 metros, por decirlo, vamos a tomar el ejemplo, una frontera de arco eléctrico de 2 metros. ¿Qué significa? Que a 2 metros va a haber 1.2 calorías, ¿correcto? Va a haber 1.2 calorías. Con 1.2 calorías se estima que una persona al menos tenga una quemadura de primer grado, ¿correcto? Esa es la frontera contra arco eléctrico. La frontera de aproximación restringida, dice un límite de aproximación a una distancia desde un conductor expuesto o una parte del circuito energizado, dentro de la cual aumenta la probabilidad de choque eléctrico debido al arqueo
combinado con movimientos inadvertidos. ¿Qué cosa nos quiere decir en otras palabras? La aproximación restringida es prácticamente cuando uno entra al área donde ya el circuito, digamos, está muy expuesto, ¿no? A una barra desnuda, a un conductor desnudo. Es ahí donde entra otro tipo de protección, ya es la ropa dieléctrica, ¿no? La ropa dieléctrica, ¿no? Es prácticamente como estar en contacto, entrar a la frontera de aproximación restringida es como entrar en contacto directo, ¿ya? Con la energía viva, ¿no? Esa es la definición. Y la frontera de aproximación limitada, dice, es un límite de aproximación a una distancia desde un conductor expuesto, el cual existe un peligro de choque eléctrico, ¿no? Entonces es ahí donde entra también en esta frontera de aproximación limitada, solamente también puede entrar personal entrenado, ¿no? Que sepa de los riesgos, digamos, que conlleva trabajar con energía viva, que conozca los riesgos eh, para poder prevenir un peligro de choque eléctrico, ¿correcto? ¿Cuál es el procedimiento para poder realizar un estudio? Para poder realizar un estudio de arco eléctrico, lo primero que debemos de realizar es la recolección de datos. ¿Qué cosa es la recolección de datos? Es conocer el diagrama unifilar. El diagrama unifilar de toda la instalación, ¿no? Desde su punto de alimentación hasta, digamos, la carga que finalmente se desee analizar. Una vez que nosotros conocemos el diagrama unifilar, vamos a poder desarrollar o entender y establecer el modelamiento y los escenarios. ¿A qué se refieren con los escenarios? ¿No? Los escenarios vienen a ser, por ejemplo, el... Ok, por ejemplo, los escenarios vendrían a ser una mina, por ejemplo, ¿no? Se alimenta desde el CEIN, ¿no? Desde el Sistema Interconectado Nacional, ¿ya? Se alimenta desde una subestación X, recibe energía, ¿correcto? Y trabaja de forma permanente. Pero también tiene quizás grupos electrógenos, ¿no? Por ahí de repente tiene una pequeña central térmica. Entonces, y esa central térmica las usa, por decir, en hora punta, ¿correcto? O la utiliza en un escenario de contingencia, ¿no? Supongamos que se va el CEIN, ¿correcto? Perdemos la alimentación principal, entonces debemos alimentar la mina solamente con grupos electrógenos, ¿no? Entonces, ese es otro escenario, ¿no? Entonces, debemos hacer un modelamiento y establecer los escenarios posibles, ¿no? Hay que entender cómo es que se comporta, de dónde se alimenta, ¿no? Y es importante conocer esto porque el aporte de cortocircuito, ¿no? Que van a dar los generadores es un aporte considerable. Hay que recordar que las máquinas síncronas son grandes aportadoras de corriente de cortocircuito. Entonces, el CEIN también aporta, ¿no? Porque tenemos un equivalente de Thevenin arriba, ¿no? Y también aporta al cortocircuito. Entonces, hay que establecer todos esos escenarios. ¿Para qué? Para poder calcular, como dice acá el cuarto punto, calcular las corrientes de cortocircuito y las corrientes de arco, ¿no? Esas corrientes de cortocircuito la podemos hallar vía software o la podemos extraer de algún estudio de cortocircuito que el cliente o que la instalación tenga ya previamente definido. Una vez que hemos hallado las corrientes de cortocircuito, ya vamos a empezar a definir las características de los gabinetes, las características de los tableros, ¿no? Las características del tamaño, la profundidad, el ancho de los tableros. Luego vamos a poder hallar la duración del arco. Esa duración del arco va a tener como principal input el estudio de coordinación de protecciones, ¿correcto? De nuevo lo que hablábamos al inicio. El arco, la duración del arco va a depender de la velocidad con la cual se aperture un dispositivo de protección. Cuán rápido sea un fusible, cuán rápido sea un interruptor, ¿correcto? Una vez que ya tenemos la duración del arco, los tiempos de apertura, se procede a calcular la energía incidente. Con este cálculo de energía incidente, vamos a determinar los equipos de protección personal. Con este cálculo de energía incidente vamos a establecer la frontera de arco eléctrico. Con esa frontera vamos a poder
establecer las etiquetas. Las etiquetas de arco eléctrico son, digamos, unas etiquetas autoadhesivas que se pegan en los tableros donde hay información importante, ¿no? Como es la energía incidente, la frontera, las distancias, la tensión, ¿no? Y esto es información importante para que el electricista, cuando vaya a hacer una maniobra, sepa cuáles son los riesgos a lo que podría estar expuesto si es que se produce un arco eléctrico. Y finalmente sus recomendaciones y reportes, y si es que hay que hacer algunos cambios en los relés de protección, aquí también se plantean sus nuevos ajustes. ¿Correcto? Entonces, uno de los primeros puntos era la recopilación de los datos de campo. ¿Qué cosa vamos a recopilar de campo? ¿No? Toda información importante para el estudio. Los datos del CEIN, la potencia de cortocircuito, la reactancia de cortocircuito. Ya eso lo vamos a ver, por ejemplo, el día de mañana, que veamos flujo de carga, cortocircuito, coordinación. Ahí vamos a ver específicamente los cálculos de la potencia de cortocircuito, el cálculo de la reactancia. Si bien este es un dato que lo podemos obtener de diversas formas, de forma manual, si es que conocemos la corriente de cortocircuito, vamos a ver cómo lo hacemos, o lo podemos pedir al concesionario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá en Lima tenemos a Luz del Sur, ¿no? Se le puede pasar una carta, por ejemplo, a Luz del Sur, que es el concesionario, y decir, ¿sabes qué? Dame, por favor, la potencia de cortocircuito y la reactancia, ¿no? El X sobre R, de esta subestación que alimenta a mi planta, ¿no? A mi industria, ¿no? Esa es una información que es muy importante, ¿no? Porque aquí es donde este Thevenin, todo este circuito que va a representar, todo el circuito que viene aguas arriba, ¿no? Es el que va a aportar, digamos, corriente de cortocircuito ante una falla, si en el caso se genera. Datos físicos de los gabinetes, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Las dimensiones, la posición de los conductores, ¿no? El espacio entre ellos, ¿no? ¿No? Ese es también un dato importante que se tiene que considerar, ¿no? Es importante validar el tag de los equipos, ¿no? Para que se pueda... Esto tiene que ver mucho con el tema de las etiquetas, ¿no? Para que cuando se generen las etiquetas sepamos a qué etiqueta corresponde. La longitud de los cables y de las líneas también es importante, ¿no? En qué posición está el tap del transformador, ¿no? Porque sabemos que los transformadores tienen 5 posiciones, digamos los transformadores comunes, ¿no? Sin pensar en un transformador con conmutador bajo carga. Tiene 5 posiciones, normalmente está en la posición central, pero puede ser que la operación haya variado este tap. Si varía el tap, varía la impedancia de cortocircuito. Entonces, también cambia, digamos, el comportamiento de la red, ¿no? El estado de los equipos, si hay equipos conectados, hay equipos en stand-by, ¿no? Sistemas de lazo abierto, lazo cerrado o anillos que se puedan haber en la instalación. A veces, cuando hay sistemas de bombeo, por ejemplo, tenemos un banco de bombas, por decir, ¿no? Un banco de bombas que trabajan alternadas, ¿no? Hay que establecer eso, ¿no? Conocer cómo es que trabajan esas bombas, por decir, ¿no? Pues como un ejemplo, ¿no? Trabajan, de las 3 bombas, trabajan 2, una en stand-by, o puede ser que la tercera bomba ingrese cuando haya demasiada demanda de agua, no lo sabemos. Eso hay que establecer, ¿no? Ajustes de los equipos de protección, la capacidad, ¿no? La relación de transformación de los transformadores de corriente, los relés, sus modelos, las curvas que tienen ajustadas, ¿no? Y un dato muy importante, ¿no? Si faltan datos de los equipos de protección, nunca se deben asumir. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué no se pueden asumir valores cuando estamos trabajando con equipos de protección? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Nos dice el ejemplo que, por ejemplo, nos dice el ejemplo que nosotros no conocemos la capacidad del interruptor CB22. Entonces, lo más lógico sería, ¿no? A veces te dicen cuando uno va a una empresa, ¿no? Te dicen, sí, mira, ese interruptor puede ser, pues, no sé, eso normalmente es de 100 amperios. Imagínate que su etiqueta, ¿no? Su capacidad, la capacidad del interruptor no se ve, no es legible, ¿no? Entonces viene un técnico y te dice, sí, ese interruptor
debe ser de 100 amperios, ¿no? Debe ser de 100 amperios y debe estar ajustado de tal forma, ¿no? Entonces, ahí en este caso vamos a empezar a asumir. Y eso quizás no es lo correcto, porque vamos a tantear, ¿no? Y si estamos hablando de que la protección o la velocidad de apertura de un interruptor depende del arco eléctrico, o sea, mejor dicho, el arco depende del tiempo de apertura, ¿qué pasaría si yo le doy un valor y en realidad es un valor más alto, ¿no? Entonces voy a exponer a la persona a una energía incidente mayor y no se lo estoy dando a conocer. Entonces, lo más correcto y lo que nos dice la norma es que no, si no conocemos ese dato del CB22, que tomemos como referencia el siguiente dispositivo de protección, que es el fusible que está del otro lado del transformador, ¿no? Ese es un dato muy importante. ¿Se pueden asumir algunos datos? Sí, como por ejemplo, distancias de cables, ¿no? Quizás distancias de cables, algunas capacidades de tableros, capacidades de barras, ¿no? Y si nosotros asumimos datos, en los informes que realicemos tenemos que poner todas las asunciones que nosotros hemos hecho, ¿no? Decir en el informe, sí, miren, hemos realizado, hemos supuesto, no todos los supuestos que hemos tomado. Hemos asumido que este cable tiene 100 metros, por decirlo. En realidad, pues de repente por ahí tiene 150, 120, ¿no? O 90. ¿No? Hemos asumido que la barra es de 2000 amperios, ¿no? Puede ser que sea de 2500, ¿no? No tiene demasiada injerencia sobre el cálculo de la energía incidente. ¿Correcto? Cuando entramos entonces ya a lo que es a poder entender la configuración de los tableros, lo primero que vamos lo primero que vamos a tener que analizar es la configuración de la barra, la configuración del electrodo. El electrodo viene a ser prácticamente la barra, el conductor que llega a un interruptor, ¿no? O que alimenta a un conjunto de interruptores. Nos dice que la IEEE del 2002 se basó en pruebas de arco eléctrico con electrodos de orientación vertical, ¿no? Como se muestra en la figura, ¿no? Electrodos que llegan de forma vertical hacia el interruptor. Entonces, esto nos dice que cuando se produce un arco eléctrico, ¿no? Con el modelo original, con este primer modelamiento que se analizó, dice que el plasma de arco se dirige hacia el fondo de la caja, ¿no? Y a menudo se derrama, digamos, hacia el frente, ¿no? Vamos a ver un video, ¿ya? Vamos a ver un video, por favor, sobre... Y este video está en la información que se les ha compartido. Ya, vamos a ver un video, por favor, un momento. A ver. Sí, ¿me confirman ahí? ¿Pueden ver el video? ¿Sí se logra ver? ¿Sí se logra ver el video? Se ve Muy en la bien. presentación el video, pero todavía no ha empezado. Sí, sí, todavía no ha empezado. Sí, vamos a darle pausa a este play. Testing facility, we're going to find out why arc flash and arc blast are so dangerous. Let's check out the final preparations. Ahí lo que van a hacer, van a simular un evento por arco eléctrico en un tablero de 460, ¿no? En una instalación muy común, donde tiene un banco de interruptores, ¿correcto? We're going to energize this power panel, similar to the type found in almost every industrial facility, to see what happens when we create an arc flash. But first, I'm out of here. Vamos a ver qué pasa en el momento de la energización y que está en corto. 3, 2, 1. A worker has no chance of getting out of the way. An arc flash can reach 35,000 degrees Fahrenheit. Como podemos observar, y lo que decía la presentación,
En los tableros, inicialmente cuando se hicieron estos estudios, vamos a retroceder el video y ponerle pause en un momento importante. Aquí. Muy bien. Como pueden observar, y lo que decía la presentación, inicialmente cuando se hace los primeros estudios de arco eléctrico se consideran el arco eléctrico en una caja con cierta posición de los cables, ¿no? Cierta posición de barras. Se estimaba que digamos que la bola de plasma, que es la bola que vemos ahí, ¿no? Se dirige hacia el tablero, hacia la parte de abajo, y a menudo se sale, mejor dicho, sale del tablero y se va a dirigir ¿a dónde? Al pecho y la cara de la persona, ¿no? Es por eso las definiciones que hicimos inicialmente, ¿no? De lo que es frontera de arco eléctrico, distancia de trabajo. La distancia de trabajo, vamos a explicar ahí esa definición que es importante. Va a ser la distancia que va a haber entre el conductor, ¿correcto? Entre el conductor y el pecho de la persona. Es lo que va a recorrer esta bola de plasma, que finalmente es la que causa daño en la persona, ¿correcto? Entonces, es ahí donde llega a la persona y es lo que causa daño, ¿no? Y sale directamente, ¿eh? Y ojo que es un tablero que está con la puerta abierta, ¿no? Entonces muchos dirán, sí, está bien, ingeniero, pero ahí vemos también esquirlas, por ejemplo, ¿no? Y muchos dirán, sí, ingeniero, a veces hay que abrir los tableros porque no tiene un mandil, porque no tiene una barrera física. Es correcto, ¿no? Es quizás la forma más común que a veces encontramos en los tableros, y es nuestra responsabilidad como electricistas corregir estas cosas, ¿no? Ponerle fronteras, barreras físicas para atenuar digamos, los eventos por arco eléctrico, ¿no? No. Ya cuando hubo la variación de la norma, ya se hicieron diferentes estudios y conjuntamente con fabricantes se llegó a la conclusión de que no solamente existe la posición vertical, como vemos en la figura 1, ¿no? Que tiene una codificación BCB, ¿no? ¿Ya? BCB, o sea, que es la posición vertical, ¿no? En caja metálica. ¿Ya? También se pudo entender y se pudo configurar que existen tableros que tienen otro tipo de configuraciones, ¿no? Configuración, por ejemplo, la figura 2, que es un corto que se origina y el conductor, el electrodo, termina en una placa aislante. Esta placa aislante, ¿qué cosa viene a hacer? Viene a ser, por ejemplo, la base de un interruptor, ¿no? Viene a ser la base de un interruptor. Esta es una placa aislante. El arco se comporta de una forma diferente. Una posición horizontal, que esta es una configuración nueva para la norma, ¿no? Ya lo vamos a ver en la segunda sesión del día de hoy, cómo es que cambió, y un poquito ya más a detalle, viendo ya extractos de la norma. Vamos a ir a la norma específicamente y vamos a ver figuras ya físicas reales de cómo es esta configuración, ¿no? Posiciones horizontales, la posición vertical al aire libre, ¿no? Todo esto es en caja metálica, ¿no? Y ahora vamos con las configuraciones o los electrodos o los conductores al aire libre, ¿no? Por ejemplo, cutados, ¿no? Esa es una configuración vertical al aire libre, ¿no? Conductores horizontales al aire libre, por ejemplo, los bornes de un transformador, ¿no? Los bornes de un transformador que están en posiciones horizontales, ¿no? También tiene, digamos, un comportamiento diferente. Entonces, finalmente, ¿qué cosa entendemos de esto? Que de acuerdo a la geometría del tablero, el comportamiento del arco es diferente. No todo el arco no se va a comportar de la misma forma, ya sea en los tableros que sea, ¿correcto? Por ejemplo, ahí vemos un ensayo, ¿no? De la posición horizontal, ¿no? De los electrodos horizontales. Esta es una imagen extraída de la norma, ¿correcto? De la 1584 del 2018, y vemos que es prácticamente como una ráfaga de fuego, ¿no? Que va directamente hacia la persona, no es como en el caso que vimos en el video,
que baja y automáticamente, digamos, sube, ¿no? Es totalmente diferente. En este caso es como un cañón, ¿no? Que lanza directamente hacia la persona, ¿no? Este es otro tipo de comportamiento, ¿no? Los electrodos verticales, ¿no? En caja metálica, ¿no? Va hacia la parte de abajo. Este es otro tipo de, digamos, de comportamiento. Este de aquí es electrodo vertical al aire libre, perdón. Este es al aire libre. Y este es un electrodo vertical en caja metálica, ¿no? Por ejemplo, en un tablero. Y vemos que el comportamiento es totalmente diferente, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo es la variación, digamos, de la corriente de arco en función a la tensión. Tenemos que a mayor tensión, la variación de la corriente de arco es menor, ¿no? Y esto debido a la corriente de cortocircuito, ¿no? Nosotros sabemos que si a menor tensión es mayor la corriente de cortocircuito, por ende, la potencia de arco, ¿no? La energía incidente es mayor, ¿no? Y el color de las curvas va a representar, digamos, digamos, qué configuración de electrodo es la que nos va a dar mayor variación, ¿no? Y vemos que predomina, obviamente, la posición horizontal, ¿no? Por eso es importante que cuando se haga el levantamiento de información, se pueda revisar tablero por tablero, ¿correcto? Y podamos, digamos, identificar, ¿no? Con qué tablero contamos en la instalación, ¿no? Y poder analizarlo de esa forma. Entonces, el arco eléctrico, principalmente estamos hablando de lo que es, digamos, para circuitos de baja tensión y media tensión, ¿no? La norma nos dice que podemos analizar el arco eléctrico hasta sistemas de 15 kilovoltios, ¿correcto? Y corrientes de cortocircuito hasta 100 kiloamperios, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado, nos hemos referido a sistemas de hasta 15 kilovoltios. Eso es lo que nos dice la norma, ¿correcto? Pero, ¿qué pasaría si ocurre un evento por arco eléctrico también en circuitos de alta tensión? Y estamos hablando de 22.9, estamos hablando en sistemas de 33, 60, 138, 220, ¿no? El comportamiento del arco ahí es diferente. La forma de trabajo de las personas, de los electricistas, también es diferente, ¿no? Entonces, vamos a un poquito a repasar cómo es este análisis de arco eléctrico para estos niveles de tensión, ¿correcto? Entonces estamos hablando, vamos a anotar por aquí, ¿no? Que la norma, la IEEE, vamos a anotar por aquí, la IEEE 1584, ¿no? Nos va a permitir analizar sistemas menores a 15 kilovoltios, y corrientes de hasta 100 kiloamperios, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nos va a decir la IEEE 1584. No hay que olvidarnos de eso para poder analizar, digamos, el evento por arco eléctrico. Para sistemas mayores a 15 kilovoltios, ahorita vamos a ver, mayores a 15 kilovoltios, van a ver